¿Qué pesa más? ¿Tener la mejor idea o ejecutarla mejor que el resto? La ejecución por lejos. ¿Externalizar tareas desde el principio o hacer todo uno mismo? Pastelero tus pasteles, pero si no hay presupuesto hay que aprender y ya lentamente ir tercerizando. Bienvenidos a este primer capítulo del podcast que hablaremos de finanzas, de negocios y, por qué no, de innovación y marketing, que por supuesto que es necesario para cualquier negocio para que perdure en el tiempo y siga creciendo. En esta oportunidad tenemos de invitado a Luca. Voy a sacar el torpedo. Hoy nos acompaña Luca, civil industrial de la Chile, ¿cierto? Exacto. Creador y experto en resolver problemas comunicacionales de forma creativa e innovadora. Con varios años de experiencia profesional, trabaja en marketing, emprendimiento, diseño de proyectos, liderazgo y consultoría de alto rendimiento, le podríamos llamar, de estrategia enfocado. Sí. A lo largo de su carrera ha demostrado que el éxito no viene solo de tener ideas, sino de saber transmitirlas y ejecutarlas. Así que muchas gracias, Lucas, de verdad por tu tiempo y por haber aceptado esta invitación. Muy agradecido por la invitación y poder compartir ideas en este podcast. Maravilloso. Sí, por supuesto, o sea, de la presentación, que por supuesto me salté muchas cosas, me gustaría que también incluyeras más cosas tuyas, que nos presentaras como quién es Lucas. Bueno, la presentación fue muy extensa y siento yo que refleja un poco lo recabado, lo bien investigado que ha sido obviamente el trabajo previo, pero podemos complementar un poco con la visión más artística un poco. Podría considerarme una persona creativa, una persona que tiene ideas, un ingeniero en ideas que tiene ocurrencias y la capacidad un poco de hacer dialogar mundos dispares y generar a partir de eso ideas un poco transgresoras y traducirlas al mismo tiempo en contenido audiovisual para entretener, para sacar una carcajada o una sonrisa o simplemente para mirar las cosas de manera distinta. Al mismo tiempo, como bien dices tú, me dedico al marketing, me dedico un poco también a humanizar marcas a través de contenido creativo y también ayudar a personas a emprender, a sacarlas un poco de la cajita y que transmitan un poco lo que saben a través de contenido audiovisual o a través de la escritura. Siento yo que eso puedo complementar un poco esa introducción que has hecho, que estuvo excelente. Sí, está perfecto, porque en realidad, como hemos ido aprendiendo, digo yo, en el contenido que subimos en redes sociales y todo eso, que los negocios no solamente dependen de la finanza y la contabilidad y los impuestos, algo tan estructurado como lo civil, como lo industrial, los sistemas, sino que también necesitan innovación, creatividad, principalmente porque necesitan seguir creciendo. Entonces necesitan seguir buscando soluciones, necesitan resolver problemas. Entonces, para resolver problemas y para seguir creciendo, hay que buscarle, darle solución a esos problemas y, por supuesto, también salir a venderlos. Es decir, salir a venderlos, quiero decir que mostrar las soluciones, mostrar lo que se hace. No solamente hacer las cosas bien, sino que mostrarlas, que tiene que ver con el parecer. O sea, que la gente se entere que hay soluciones para ciertos problemas. Y los negocios, no sé si lo ves así, los negocios te obligan a hacer una mezcla, un mix. Y ahora en el mundo en el que estamos, con la tecnología que tenemos, con la agilidad, con la rapidez con la que suceden las cosas, tenemos que adaptarnos y hacernos cargo de esos cambios. A veces no depender de otros, sino que uno mismo hacerse cargo de todo eso. O sea, me pasa a mí como contador que yo solamente no veo contabilidades, sino que también veo personas. Tengo que entender los problemas de los negocios y, por supuesto, tratar de darle una solución adecuada a ese problema, porque no hay un manual
que resuelva todos los problemas de una manera efectiva, sino que cada persona o cada caso, también te puede pasar, que necesita una solución súper particular. Por lo tanto, no todo es tan estructurado ni tan sistemático. Por lo tanto, estamos desafiados a buscar soluciones creativas y qué bueno que coincidimos para este primer podcast. Bien, con esta introducción, ya que nos conocemos un poco más, me gustaría saber, en una frase, ¿cómo te definirías financieramente? Yo me definiría alocadamente estructurado. Tengo estructuras muy claras de cómo ir documentando costos, los ingresos. Llevo al dedillo toda mi contabilidad personal y de la empresa, pero también soy muy optimista en lo que son los ingresos, en las proyecciones. Coloco metas comerciales ambiciosas que me lleven más allá, y por lo tanto le coloco el adjetivo de alocado por eso, porque siempre trato de ir un poco más allá en cuanto a las metas comerciales, y eso creo que me encasilla en esas dos categorías un poco. Muy optimista, pero ser al mismo tiempo riguroso con cómo llevar los costos y ser obviamente bien responsable siguiendo un presupuesto dado. Ya, perfecto. Pero en lo estructurado que tú eres, también le puede pasar a muchas personas que por ser optimistas se pueden equivocar. En finanzas le llamamos cuando de apretarse los dedos. Un ejemplo claro es como el sobreendeudamiento de algunas pymes, por ejemplo. En este optimismo, sobreestimar ingresos y subestimar gastos o costos también es un problema que le puede pasar a muchas personas que no son tan estructuradas. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, pueden caer muchos. Hablábamos antes del tema del Valle de la Muerte, pero de repente quizás tú eres muy optimista porque sabes muy bien lo que tú puedes dar. Un servicio de asesoría, sabes tú el valor agregado que le puedes dar, pero a diferencia de alguien que sale a vender un producto, no sabe cómo va a reaccionar el mercado. ¿Tú cómo empezó tu emprendimiento y cómo se ha ido desarrollando de tal manera que lo ves optimista? ¿Cómo te haces cargo de ese optimismo para llevarlo a puerto o a flote, básicamente para que el van sea positivo y te dé tranquilidad de seguir haciéndolo? Mira, el emprendimiento propiamente tal, mi marca personal, Aluca Ideas, parte como un espacio para la creación de contenido irónico, humorístico, y a partir de eso empezó un descubrimiento de cómo poder llevar ese humor a otras fronteras, a otros campos donde no solamente hubiese valor en el entretenimiento, sino también en aportar desde la mirada más ingenieril, más de negocio, más de marketing, a las empresas, a las personas que estaban consumiendo mi contenido. Y en ese sentido, el emprendimiento tuvo mucha investigación, mucho estudio propiamente tal al principio, mucha mentoría. Yo tomé mucha mentoría tanto internacional como nacional con algunos gurúes que tenían cada uno algo que aportar desde la perspectiva de cómo monetizar, cómo crear comunidad, cómo crear una lista para un correo y empezar email marketing, cómo buscar plataformas que permitieran agilizar la venta de servicios 1:1. Si hay algo que siempre tuve muy claro fue de que empezaría con asesorías, con consultorías, con algún tipo de aproximación 1:1 para poder entender mejor a mi segmento. Y a partir de eso, desde el año pasado empecé con mentorías de marca personal, con mentorías para potenciar o foguear la identidad digital de las personas en las redes sociales. Luego ya comencé a vender espacios publicitarios
a través de la creación de contenido creativo que humaniza las marcas. Y luego ya incluí, por ejemplo, el apoyo mediante venta consultiva para empresas de nichos bien específicos, aprovechando todo el bagaje que tiene Aluca Ideas en cuanto a la interacción con su comunidad. Hay mucha gente de diferentes industrias, de nichos que interactúan con la marca. ¿Por qué no tomar esas industrias, esos segmentos con productos específicos y hacer match y captar parte del valor a través de comisiones por ventas? Entonces, me hago cargo de esa proyección un poco optimista, porque en el fondo hay un bagaje, hay un ruedo, hay un recorrido de profunda comprensión de la audiencia a la cual yo me dirijo y de los diferentes mecanismos para captar valor a partir de contenido que vende sin vender y a través de mensajes publicitarios y mensajes de venta no invasivos, sino sutiles, más bien que busquen convencer desde la buena vibra, desde el entretenimiento, y que lleve eso a la conversión. Esa es la tesis central del modelo de ingresos de Aluca Ideas, y la cual está en ejercicio en estos momentos, y es, como todo emprendimiento, una tesis, una hipótesis que hay que validar, y eso por supuesto que es lo apasionante del mundo del emprendimiento, que básicamente es validar, es poner a prueba algo y ver si va a cuajar, si se consolida o hay que reformularlo, recalcular. Es un desafío súper grande del que te haces cargo, del mostrar algo como una asesoría con contenido entretenido. Es un desafío que muy poco lo logran en el rubro de contabilidad y impuestos. También es muy difícil, pero el desafío que tienen todos los emprendedores, tenemos todos los emprendedores, todos los negocios, para captar esa atención, para darnos a conocer lo bien que lo podemos hacer en distintos frentes. Y en ese sentido me gustaría hacer doble clic en el negocio que hay detrás, o sea, más que en el negocio en el sentido profundo de la palabra, de negar el ocio, en el sentido de cómo es tu día a día, porque digamos, una cosa es lo que se muestra en redes y lo que se graba, el output de un proceso creativo. Me gustaría entender un poquito más el input y el proceso como tal, porque además, antes de darte el pase, dejar la invitación a que pasen a tu canal de YouTube, porque ahí hay contenido mucho de más larga duración, donde pueden conocer más a Luca, no a sus personajes, no tanto a sus personajes, y además pueden entender, yo creo que va por ahí los inputs, que es la lectura, son tus referentes, y quizás eso, saber un poquito más de tu día a día, de tu input y de tu proceso antes del output. Ajá. Mira, el proceso del día a día es bastante especial. Desde ya mucho tiempo atrás me he dado cuenta que cada día es distinto en el mundo de Aluca Ideas. Hay estructuras, pero cada día es distinto. En el sentido de siempre hay un algo, un no sé qué, que hace que el día sea especial, ya sea una reunión, ya sea este podcast, ya sea alguna noticia, algún reel de alguna de mis referentes, que hace que el mundo se paralice y empiece el proceso creativo. Pero a grosso modo el día comienza con reuniones, con espacios de diálogo entre los diferentes actores con los cuales siempre convivo, ya sean las empresas a las cuales les vendo por comisión, ya sea clientes de la agencia, ya sea clientes uno a uno. Pero luego ya viene el trabajo un poco más profundo, en donde hay que trabajar en la estrategia o en alguna propuesta comercial, en algún proyecto de video que vamos a desarrollar. Y ya finalmente viene la parte de producir, crear un contenido en específico, y luego ya tratar de salir de todo lo que es trabajo e ir a hacer ejercicio, al gimnasio, y al final del día leer un poco también. Pero ese es como el esquema en general, pero luego ya empiezan las mutaciones. A veces toca viajar a la playa porque hay una invitación o hay que trabajar con algún
influencer y hay que hacer un contenido simpático. Hay otras veces en que el día completo es descanso y esperar un poco a que el ocio surta efecto, porque si bien hay que negar el ocio, en el proceso creativo el ocio es fundamental, porque en el proceso del ocio, las ideas flotan en este mar, en este océano, y a veces chocan y se generan nuevos trozos de idea, y luego dos ideas que parecen inconexas conversan y de pronto tienes un sketch o algo, faltaba un algo en un sketch, en alguna idea, y viste un video, viste una noticia, y eso era precisamente lo que necesitabas para que toda la idea fluyera y se pudiera expresar mejor. Entonces hay días muy dedicados al ocio, generalmente el fin de semana, y en la semana hay más dedicación a lo que son las reuniones, al trabajo profundo, a las ventas y al desarrollo de contenido, a la grabación de contenido. Entonces, refiriéndote obviamente a las fuentes de Aluca Ideas, sí, efectivamente hay mucha lectura, me encanta leer, siento que es un hábito muy poderoso. Por otra parte, consumo contenido de muchos colegas del mundo financiero, del mundo contable, del mundo de los impuestos, del mundo de la abogacía, de la física, etcétera, de las ciencias, y con base en eso, más documentales, noticias. Las noticias son maravillosas porque los titulares a veces son tan estúpidos que es perfecto, es el insumo perfecto para tomar toda esa seriedad y canalizarla a través de un titular absurdo y crear algo que tenga contenido, que tenga profundidad, pero que sea atractivo de escuchar, de leer, etc. Y obviamente hay días en que dedico más a escribir, porque también hay toda una parte de la propuesta de valor de Aluca Ideas que es la escritura, y eso lo canalizo a través de LinkedIn, lo canalizo a través de mi newsletter, y a partir de eso ya voy redondeando un poco todo lo que quiero expresar. Y fundamentalmente en YouTube, como tú bien dices, pueden encontrar a un Aluca Ideas un poco más serio, que ya habla un poco de las pasiones, del marketing, del management, de la organización, de la productividad, pero desde una perspectiva más seria y solo para quienes en el fondo, ok, me encanta tu contenido humorístico, pero también me encantaría aprender, y eso es también parte de la propuesta de valor propiamente tal. Entonces, a tu pregunta de cómo es el día a día tiene su estructura global, pero en lo micro siempre hay variaciones, hay volatilidad, hay fluctuaciones que hacen que en el fondo afloren estas ideas creativas y todo lo que eso implica. Súper, Luca. Ya entendimos los fierros que están en tu negocio, los sistemas que ocupas, y por supuesto, de alguna manera hay que ir monetizando este contenido, estas ideas. A modo de ejemplo, buscando un poco el concepto de sostenibilidad financiera, el tema es que financieramente uno puede estar resuelto, pero si no tiene la gestión correcta, la estrategia correcta, se puede desmoronar esos recursos financieros, llamémoslo así. Por ejemplo, unas clientas, la hija y la madre, llegaron a mí porque se les había muerto el papá, el que administraba estos recursos. Eran hartos recursos financieros, llamémoslo así, por darte números redondos, eran 300 millones, y tenían 2 departamentos que querían vender porque veían que esos 300 se le iban a ir en 3 años. Se les iba a desaparecer, esfumar esa plata. ¿Y qué pasaba? Que ellas no sabían de inversiones. ¿Quién sabía de inversiones? El asesor. Pero que el asesor hablaba con el papá, no hablaba con ella. Entonces, a lo que voy es que estaban resueltas financieramente, pero no tenían los conocimientos. Entonces, yo estoy seguro que por eso eres optimista, que los conocimientos los tienes. Tienes una profesión, estás indagando lo que quieres ir desarrollando para adelante, los conocimientos están. ¿Cómo son los números de Aluca Ideas?
para sostenerlo esto en el tiempo. Claro, efectivamente hay obviamente un deseo de que al negocio le vaya bien, que camine. Y claro, al mismo tiempo uno entiende de que al principio hay un espaldarazo, ya sea a través de instituciones financieras o capital propio para que el negocio al principio camine, pero eso no puede durar, tiene que haber una sostenibilidad. Y en el caso de Aluca Ideas, esa sostenibilidad viene de parte de la agencia, por una parte, que brinde flujos de caja estable con base en prestaciones de servicios de pago recurrente, ya sean contratos de 6 meses o un año. Y por otra parte, generar ventas por comisión que luego podamos prorratear en el tiempo para cubrir cierta parte del margen de contribución que hay que tener para los costos fijos, nómina, plataformas, software, etc. Y por tanto, la proyección para que sea optimista tiene que ir basada en esas dos cosas. Por una parte, si viene una venta positiva desde la perspectiva de venta por comisión, tomar eso y ser prudente en primero cubrir la mayor cantidad de presupuestos a futuro y el profit o el beneficio, obviamente captarlo y diversificarlo en activos financieros o gasto corriente personal, obviamente. Y al mismo tiempo trabajar fuertemente en el área comercial de la agencia para poder buscar empresas que quieran trabajar a largo plazo con la oferta de valor de la agencia de Aluca Ideas, que es crear contenido creativo y humanizar las marcas para conectar con la audiencia particular de cada producto, de cada marca. Esa es la gran apuesta para poder hacer sostenible. Esos son los fierros financieros, el motor detrás. Y cualquiera de las dos, finalmente, cualquiera que llegue, tiene que ser tomada responsablemente, obviamente teniendo claridad de los costos y siendo muy responsable en mantenerse dentro del presupuesto con las holguras respectivas. Pero eso es lo que a grosso modo estoy haciendo. Sí, perfecto. Bien, entonces si nos podemos ir a un caso más concreto, ¿cuál sería como un caso de éxito de alguna manera o un ejemplo que tú puedas tener de algún cliente que tú hayas tenido que de un punto A inicial lo haya llevado al punto B que hayan conversado? Mira, hay un caso en particular de una empresa X que vendía herramientas. Vende actualmente, no es que haya quebrado. Pero tuvimos un trabajo extraordinario el año pasado. Ellos estaban vendiendo alrededor de 4 millones de pesos mensuales por la plataforma web. Y con el equipo, en un mes muy malo para la venta de herramientas como lo es septiembre, logramos que vendieran 17 millones en ese mes en particular, con una fuerte componente de marketing de performance, Google Ads, Meta Ads, y por otra parte contenido orgánico. Ese es un caso particular en que tuvimos éxito para ese cliente en particular, de poder hacer que vendiera muy bien en un mes muy malo. Eso yo creo que hace que se vean efectos del marketing. Ahí es un claro ejemplo que las métricas son clave para evaluar una decisión financiera, incluso no financiera, como puede ser el marketing. ¿Cómo ves tú financieramente el marketing para una empresa? Algunos lo pueden ver como un gasto, algunos lo pueden ver como una inversión. Me gustaría saber cómo lo ves tú, por ejemplo, con tu propio marketing de tus negocios o de tus líneas de negocio, porque tú inviertes tiempo, energía, que son recursos no financieros seguramente, pero buscas traquear ciertos indicadores que son los que te interesan a ti. En ese sentido, ¿cómo ves tú el marketing? ¿Cómo lo convences también a tus clientes para que lo vean como inversión y no como gasto? Porque lo que estamos haciendo acá también, y en mi opinión, yo lo veo como inversión, efectivamente, como tú mencionabas, esos conceptos de
de ver cuánto extra me genera este desembolso, digamos. El ejemplo que tú das era aproximadamente un por 4, por arriba de lo que se hacía antes del marketing. 4 millones, después del marketing eran 17, qué sé yo. Ese tipo de indicadores no estoy seguro que todos lo vean, porque no depende solamente del desembolso, sino que también depende del intangible, del proceso creativo, de la sinceridad del producto que está detrás, del servicio que está detrás. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. O sea, si no es una cosa solamente financiera, no es solamente un gasto. Va a ser inversión cuando hay una intencionalidad detrás que sea legítima. O sea, no sé cómo lo ves tú el marketing en ese sentido. Totalmente de acuerdo en que hay que mostrar que el marketing vale, no solamente en los temas financieros, sino también en los no financieros. Porque yo creo que ahí uno entra según el tipo de cliente que uno va a buscar al mercado. Si es muy pequeño, está partiendo, o es una empresa que recién está teniendo su facturación incipiente, va a ver en el posicionamiento, la construcción de marca, algo muy un poco ambicioso, opulento, que requiere de mucho trabajo y es una inversión a largo plazo que no va a haber brotes verdes claramente al principio. La construcción de marca es una inversión a mediano o largo plazo, no es algo que van a ver de la noche a la mañana, y sin embargo es la inversión más poderosa que puede hacer una empresa. Una marca poderosa permite la reinvención de un negocio. Un negocio puede morir, pero si la marca es poderosa, va a poder llevar y apalancar cualquier otro negocio. Es un amplificador de resultados la marca. Pero desde la perspectiva dura de los resultados comerciales, como dice Peter Drucker, lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Del mismo modo, lo que no puedes medir no puedes ilustrarlo en resultados concretos de las medidas que estás llevando a cabo. Entonces, para poder convencer a las empresas de que el marketing no es un despilfarro, no es un costo y es una inversión, hay que mostrarles métricas específicas según en qué parte del funnel de ventas estemos. Si estamos en la fase en donde queremos concientizar la marca, atraer tráfico, vamos a considerar las impresiones en nuestros canales digitales. ¿Cuánta gente está circulando por nuestros canales digitales? ¿Cuánta gente está viendo nuestros videos? El alcance, número de impresiones, la interacción con el contenido. Luego, ya cuando estamos tratando de madurar esa comunidad para que empiecen a concientizar nuestra existencia, a confiar en nosotros, vamos a ir viendo cómo se están desenvolviendo los canales digitales, que son más bien un recinto donde podamos alojar a nuestros clientes para ir mostrándoles las virtudes de nuestro contenido, de nuestro producto, nuestro servicio. Léase, ¿cuánta gente se está suscribiendo a nuestro podcast? ¿Cuánta gente se está suscribiendo a nuestro canal de YouTube? ¿Cuánta gente se está suscribiendo a nuestro newsletter? Donde continuamente vamos a ir subiendo contenido donde se ilustre nuestra propuesta de valor. Y finalmente, cuando ya estamos abajo del funnel, estamos ya en las métricas de conversión propiamente tal, que apunten a, ok, cuánta gente ha comprado, adquirido nuestro producto, y de ese porcentaje cuánta gente ha hecho una recompra, cuántos son clientes leales o que recurrentemente vienen a nosotros para poder suplir alguna necesidad, comprar algún producto o servicio. Entonces, como bien dices tú, hay que llevar a cabo una métrica, pero primero tenemos que ver en qué parte del proceso estamos, y por cada parte del proceso definir las métricas específicas y llevar a cabo un seguimiento, un monitoreo constante, periódico de esa evolución de esas métricas, y mostrar con resultados concretos que lo que se está gastando en esa agencia, en esos contenidos, en la interacción con influencers, en el email marketing, en el influencer marketing, en el trabajo con los medios, etcétera, etcétera, está traduciéndose, según en qué parte estemos y qué objetivos tenemos, en resultados tangibles. Eso es, a grosso modo, cómo convencer
hay una metodología, puesto que el marketing es una ciencia que como tiene que ver con las personas, es una ciencia social en ese sentido, porque estamos trabajando con personas y por lo tanto no hay una certidumbre, pero sí, por tanto, tenemos que tener un método científico que nos permita llevar esas hipótesis a elementos y resultados concretos que se traducen a través de métricas. Eso a grosso modo. Entonces, como veníamos hablando de las métricas y llevándolo, y también hablando del marketing, me gustaría saber tu opinión respecto a en qué momento del negocio, en qué etapa del negocio sería una decisión correcta invertir en marketing. Porque ¿qué pasa? Que lo que como parten los negocios normalmente es en un marketing de costo cero financieramente, pero puede ser un costo no financiero de tiempo y de energía de iniciativa propia, de hablarle a la cámara directamente, sin un proceso guionizado, sin una estructura, una pauta de trabajo, sin un equipo detrás de cámaras de alta resolución o ese tipo de cosas. Hay etapas en el marketing que no necesariamente tienen que ser desembolsos de dinero, sino que a veces tienen que ser como un proceso más personal de conocer bien el negocio, lo que ofrezco, dedicarle tiempo, energía y por supuesto ciertas habilidades que no las tienen todos los emprendedores y tienen que irla desarrollando, por ejemplo la comunicacional. Esa habilidad comunicacional es clave en un proceso en un proceso de difusión de contenido, sobre todo si en redes sociales, porque lo peor que podría pasar es quemar la audiencia o dar una señal incorrecta de la que uno quiere salir a ofrecer. Entonces, en esta etapa inicial del marketing, que sería a costo cero financiero, que sería como por iniciativa propia, debe haber algún momento en el negocio donde sí tengo que apalancarme o apoyarme en un externo, en un consultor o en una agencia para seguir creciendo en este proceso del negocio. ¿En qué etapa del negocio ves tú que sería correcto invertir en marketing? Es fundamental siempre entender que desde el momento en que empiezas un negocio, el relojito del marketing también empieza a girar, el engranaje empieza a girar, porque la P de producto, yo llegando todo esto a lo clásico, ya está, porque estás pensando, ok, yo tengo una solución que tengo que generar un product market fit, un ajuste, ¿no? Un feeling con el mercado, inmediatamente ya estás trabajando el marketing. Porque el producto está ahí y es lo primero que tienes que pensar. Y detrás del producto está el cliente. Tienes que conocer a tu cliente, tienes que caracterizarlo, llevarlo a un arquetipo y por lo tanto ya estás trabajando el marketing desde la perspectiva más elemental. Buscar tu cliente y darle un producto que le resuelva un problema, una necesidad a ese cliente. Yo creo que desde el momento cero una empresa empieza a trabajar el marketing. Una vez empieza a crear el producto y la afinidad que tiene para responder a resolverle un problema al cliente o aprovechar una oportunidad, inmediatamente ya estás haciendo marketing. Y con base en eso también está el ejercicio de entender a tu cliente en profundidad. Eso es la segmentación y apuntar a qué segmento es el más rentable o a qué segmento, dado mi tamaño, yo le puedo resolver el problema, y también estás haciendo marketing. Luego cuando ya necesitas el apoyo de terceros para poder seguir el proceso del marketing, eso viene cuando, dados tus esfuerzos dado tu modelo de precios, dado tu producto, dado tu cliente, ves que, por ejemplo, las ventas no están creciendo o están creciendo de manera lineal y según tus proyecciones, según las proyecciones de los accionistas, esto debería estar fluyendo de manera más acelerada. Ok, necesitamos nuevas estrategias, necesitamos llegar a nuevos mercados, necesitamos diversificar, necesitamos una nueva estrategia de precios, necesitamos promocionar, etc. Ahí es necesario ya empezar a trabajar, a articular un departamento de marketing o pedir un apoyo, un espaldarazo de una agencia de marketing.
También nos ocurre que vienen clientes que han hecho un esfuerzo enorme por posicionar una marca en un mercado muy competitivo y no ven resultados. O sea, siguen siendo bajo perfil, siguen teniendo ventas mediocres, pero por sobre todo el mensaje, la forma en que comunican no se diferencian, no tienen un sello, una autenticidad, no son reconocidos por nada, son solo una marca más del montón. Y eso también nosotros lo asimilamos como un desafío como agencia y ayudamos a esas marcas a humanizar su mensaje, a hacerlo auténtico, humano y que conecte con la audiencia. También cuando una empresa tiene el clásico problema, mis ventas no despegan, mis ventas siguen igual, también ahí nuestro trabajo es generar un diferencial sustancial, significativo, que permita decir, ok, esto fue una buena inversión. Entonces, a tu pregunta, ¿cuáles son los elementos que me llevan a deducir que necesito ayuda de una agencia? Es cuando ya, dadas las capacidades internas, no estoy viendo impacto en las métricas comerciales, dadas las acciones internas, no veo impacto en el alcance, no veo impacto en las visualizaciones, no veo impacto en el desempeño de los canales digitales y no veo impacto en las ventas. Necesito ayuda, necesito perspectivas nuevas, necesito estrategias frescas. Tengo que adquirir ya sea una agencia externa que venga con ideas frescas o de frentón asimilar capital humano que me ayude internamente con la organización, dependiendo, llevándolo a tu terreno, de la capacidad de pagar una nómina adicional versus comprar un poco de tiempo de una agencia que obviamente tiene sus economías de escala y por lo tanto a mí me va a resultar más eficiente adquirirlo a través de un servicio que asimilando una nómina con todos los costos que eso implica desde la perspectiva laboral. Entonces esas son las variables que hay que considerar y insisto, desde el momento cero tú empiezas un negocio, estás haciendo marketing porque estás trabajando el producto. Y la pregunta básicamente es ¿cuándo necesito la opinión de un tercero? Como te digo, cuando ya veo un estancamiento de los parámetros críticos para que un negocio respire, que no es posible resolver o subsanar con capacidades internas y necesito salir al mercado a buscar respuestas, perspectivas nuevas, frescas. Con lo que tú dices me hace todo el sentido. Solamente que tengo que hacer una aclaración desde mi vereda contable. Es que efectivamente el marketing en contabilidad es gasto, reconocido como gasto. Aunque por supuesto estamos de acuerdo que con la correcta gestión de esta habilidad, de este proceso también lo puedo llamar, puede ser una inversión para la empresa, sobre todo cuando es bien gestionada, sobre todo para la marca. También hacer la aclaración, saliéndome de lo contable, de que no soy experto en marketing. Entonces, por más que repite la palabra y trate de dar un contexto, en realidad es como yo lo entiendo como en mi negocio. Y también agregar que en mi caso el marketing me ha servido para diversificar mi abanico de clientes, porque ya no solamente dependo de 4 principales clientes, qué sé yo, que son las principales facturas, sino que permite atomizarlo de alguna manera y desafiarme, ¿por qué no?, también a mi negocio, de aceptar otro tipo de problemas, de por supuesto, y lo que me ha pasado ahora último, que me ha ayudado a seguir creciendo y me ha puesto otros desafíos. Por ejemplo, a trabajar con más gente, darme cuenta en qué aspectos no me manejo o ya no derechamente necesito invertir en otra persona que sea más experta que yo, por ejemplo, en gestionar a otras personas, en ese tipo de cosas. Entonces, y no tiene que ver solamente con desembolsos, sino que también tiene que ver con alianzas.
llamémoslo fusiones, joint ventures o lo que sea, los términos elegantes que queramos llamarle, pero uno tiene que, el desafío que tiene que ir buscando soluciones y de repente no tenemos que ser unas grandes empresas para ocupar esas alternativas. La gracia que tenemos es que, sobre todo cuando estamos empezando o podemos nosotros tomar todas las decisiones, o la mayoría de las decisiones, es que el desafío de nuestro negocio es que para que siga creciendo nosotros vamos a ser los principales limitantes. Bueno, entonces pasando a otro tema, vamos a algo concreto para los emprendedores. En el mundo contable, por ejemplo, yo lo que les menciono a muchos que me consultan, sobre todo cuando están empezando, cuando conviene formalizarme, yo lo que normalmente les digo es como, dale, sale a vender y anda contándole en paralelo a tu contador, porque puedo ser yo o cualquiera, porque al final es una cuestión de precio, sobre todo cuando estás empezando. En paralelo vas encontrando la forma de ir formalizándote. No necesitas necesariamente al inicio una empresa. Puedes ir boleteando, boleta honorario como persona natural, como a tu root, con un inicio de actividades, pero tienes que validar tu servicio, lo que tú vas a ofrecer al mercado, porque cuando te formalizas como empresa, van costos fijos asociados. Y si no eres capaz de marginar esos costos o gastos asociados a la formalización, entonces tu negocio no es rentable para que sea una empresa. A lo mejor te conviene quedarte boleteando. En ese sentido, hay ciertas etapas que hay que ir cumpliendo, hay que ir validando el producto, el servicio, y en paralelo hay que ir conversando esto es lo que va pasando con la estrategia con la que viene, conversarlo con el contador, para que después no sea un problema, porque por ejemplo en operación renta no se puede planificar el pasado, hay que planificar el futuro. Entonces si te salió observada la operación renta, el formulario 22, si lo aclaraste en mayo, abril, qué sé yo, si te salió problema, te salió observado, no es un problema que puedas solucionar a futuro, porque son hechos que pasaron hace tiempo atrás, el año pasado. Entonces, a lo que quiero llegar es que lo que tú vayas haciendo, convérsalo en paralelo con el contador para que no le tome de sorpresa cuando haya que solucionar problemas, porque es muy difícil solucionar problemas hacia atrás. En ese sentido, ¿tú qué consejo le podrías dar a los emprendedores, a los que ya tienen su negocio, desde tu vereda? Uh-huh. Bueno, yo creo que el fundamental consejo es documentar todo. Obsesionarse con la documentación. Como tú como contador puedes documentar desde el proceso que tú llevas con tus clientes para entender sus negocios, para entender sus números, para comprender el panorama y cómo proyectarlo. Pero en el hacer siempre hay buenas historias, desde la historia de tu cliente, que puede ser interesante, y cómo la contabilidad, cómo tu servicio le ayudó a mejorar. Y así en cualquier negocio, ya sea que haces pastelería vegana saludable, ya sea que hagas clases de surf, ya sea que prestes servicios intangibles, legales o contables, siempre hay buenas historias detrás, porque interactúas con la gente, y donde hay interacción hay historias, hay trama, hay roces, hay conflictos. La historia de vida siempre aflora y el servicio es simplemente un guía, una especie de componente que viene a generar un antes y un después. Y ahí todo eso, el sabor del conflicto y cómo el servicio que uno proporciona, el producto que uno proporciona, de alguna forma viene a aplacar la situación del cliente, a mejorar, a atenuar, ya sea cualquier cosa, eso es una buena historia. Entonces, mi consejo para aquellos que están empezando es: sean obsesivos en la documentación del proceso, porque ya solo en el hacer ya están generando contenido, y el contenido ya es un pilar de comunicación
y de marketing, porque estás trabajando mucho lo de AP de promoción, de promover tu producto o servicio desde buenas historias, desde historias interesantes o historias que pueden ser aburridas, pero que puedes ponerlas de alguna perspectiva interesante. Siempre se puede transformar algo en una buena historia. Y en ese sentido, como tú dices de documentar, yo mismo o acá mismo estamos documentando lo que estamos haciendo. Y qué mejor que después, cuando miremos esto en retrospectiva, podamos haber mejorado muchos aspectos que consideremos que nos faltaban ahora. Documentar también tiene que mostrar cuán valioso uno es, o qué tan valioso era en un momento X y qué tan valioso soy ahora. Por ejemplo, el desafío que nos da el marketing a los que estamos invirtiendo en marketing es que podemos seguir creciendo, y después el desafío está en cómo me hago cargo de ese crecimiento. En mi caso, la parte contable tiene una parte mucho de compliance, que es como el mes a mes, de ir al cliente para hacer el formulario 29 del IVA, qué sé yo. Después está el servicio que es anual, que es el del cierre del año, el balance, el estado de resultado de una empresa, por ejemplo, o incluso de una persona también, de cara a la operación renta. Tenemos el cierre de año a final de diciembre y tenemos hasta marzo, abril, para hacer la presentación tributaria de todo esto. Entonces, hay servicios que son estandarizados de alguna manera, pero hay muchos otros servicios que son súper personalizados. Y ahí es donde está como el valor agregado, diría yo, más allá de lo comunicacional. Es como entender bien al negocio. Y por ejemplo, ahí tengo un caso que es muy reciente en Operación Renta, que era una persona, es una persona que compra y vende acciones. Y él le fue muy bien el 2024. Él no había hecho el cálculo de cuánto impuesto tenía que pagar sobre toda esa ganancia. Y después, claro, ahí uno se da cuenta que son estratégicos para darle a uno información, porque igual tenía sorpresa, y da lo mismo. Yo estaba viéndolo a él, su formulario 22 de Operación Renta. Entonces le había ido súper bien. El problema es que tenía que pagar mucho impuesto. ¿Qué pasa? Que en muy pocos casos, como en este caso, hay alternativas para reconocer como costo el valor de adquisición de una acción. Tengo el precio de venta, que es lo que yo gané, pero el precio de compra, si es muy antiguo, es muy barato. Si es que estos eran compras del 2021 y los vendió el 2024. Uno paga por el mayor valor, la diferencia entre la compra y la venta. Entonces, si uno hacía ese ajuste de lo que lo compró el 2021 a los precios del 2021 con el precio de venta, la ganancia era mucha. ¿Qué pasa? Que la ley nos permite, en la ley de impuesto a la renta, en el artículo 107, te da opciones para valorizar una acción tributariamente. 3 opciones. Una, el valor de adquisición corregida monetariamente por IPC. La otra es al precio de cierre del año de adquisición, es decir, al 31 de diciembre del 2021 en este caso, independiente que lo haya comprado en enero, febrero, marzo, independiente del día o el mes, lo puedo hacer al precio de cierre o al 31 de diciembre del 2021. Incluso si yo compré en el 2020 o en el 2019. Porque la ley entró en rigor con vigencia el 2022. Entonces, ¿qué pasa? Que el caso es muy personal. O sea, cualquier contador que no entendiera ese caso particular tuviera aceptado la propuesta del servicio, porque tiene la lógica de la regla general. El precio de venta menos el precio de compra, corregido monetariamente, es mi mayor valor por el que yo pago impuestos. Pero cuando entiendes de inversiones, entiendes que hay cambios en la ley, en la historia de la ley,
puedes ir aplicando, en el caso particular de esta persona, una disminución de un 50% de impuestos que no fue menor. De 29 millones que tenía que pagar de impuestos, él terminó pagando 14. Wow. Entonces fue un caso súper personalizado que se dio, pero fue un desafío súper personal, lo tomé súper personal. Porque yo dije, me habían dicho que habían distintas formas. Era como el rumor, porque nunca había visto como el caso así en específico. Hay distintas formas de valorizarlo, pero ahí encontramos la forma. Así que si le interesa ese caso, les puedo enviar un PDF con la información técnica de cómo se hace eso, porque por supuesto no le voy a dar los datos de la persona, pero la metodología que ocupé y ese es un bastión de batalla ahora mío. O sea, el que haga trading o compra y venta de acciones chilenas es súper específico. Compra de acciones chilenas con presencia bursátil, se puede valorizar y se le presta un servicio que es de optimización tributaria, que tiene que ver con elegir las opciones que más me convengan, que la ley me lo permita. Ajá. Ya, pero no todo es número, ni estrategia, ni una consultoría de marketing. También queremos saber cómo cosas más personales también, y de respuesta rápida también para los que consumen ese tipo de contenido. Dicho esto, vamos a comenzar un ping Pong. con Luca. Bien. Pregunta número 1. Plato de comida que te arregla un mal día. Unos fettuccinis con camarones. La 2. Negocio soñado si el dinero no fuera un problema. Crear contenido estúpido todos los días. Perfecto. ¿Trabajar con amigos o familia es una buena idea? No, es una pésima idea. ¿Prefieres empezar de a poco o lanzarte con todo en un emprendimiento? En esta altura de la vida, de a poco, y validar cada hipótesis en su justa medida y ritmo. ¿Qué habilidad te ha dado más ventaja en los negocios? La capacidad de vender, convencer. ¿Qué preferirías? ¿Tener 1 millón de seguidores o 100 clientes fieles? Depende de cuánto paguen los 100 clientes fieles, pero si pagan buen dinero, siempre me voy a quedar con ingresos recurrentes. Perfecto. Un error clásico que ves repetir a los emprendedores. ¿Cuál sería un error clásico? Clásico es enamorarse de la solución, definitivamente, más que el problema. ¿Qué es más importante para triunfar? ¿Saber vender o saber hacer? Uy, creo yo que ambas son importantes, pero por tanto las aprendes las dos, o el equipo tiene que tener ambas. Creo que están en la misma escala. Perfecto, un equilibrio ahí sería. Equilibrio. ¿Algún peor consejo que hayas recibido? ¿Cuál sería? Sigue tu realidad o atiénete a tu realidad en vez de destruirla y crear tus propias reglas. Creo que ese es el peor consejo, seguir tu realidad. ¿Y algún mejor consejo que hayas recibido? Nunca dejes de ser tú. Aunque de cringe. o vergüenza ajena. ¿Número o indicador financiero que todo emprendedor debiera monitorear sí o sí? Dependiendo del negocio, pero adquisición de clientes al mes, al principio sí o sí, para cualquier tipo de negocio. Perfecto. Yo le voy a agregar flujo de caja. Flujo de caja, sí, tienes razón. Pero estoy súper de acuerdo, porque es tu vereda, más la mía, es un Sí, buen complemento. se complementan. ¿Gastar en branding al principio, sí o no? Sí, pero de a poco. Ok, correcto. ¿Endeudarse para crecer o esperar autofinanciamiento? Depende de la naturaleza del negocio, pero es preferible asimilar deudas una vez haya una estabilidad de flujo de caja. ¿Idea loca de negocio que crees que funcionaría hoy mismo?
Un Uber de veterinarios. Ya existe, maravilloso, tiene que existir. ¿Qué pesa más? ¿Tener la mejor idea o ejecutarla mejor que el resto? La ejecución por lejos. ¿Externalizar tareas desde el principio o hacer todo uno mismo? Pastelero tus pasteles, pero si no hay presupuesto hay que aprender y ya lentamente ir tercerizando. Tendencia tecnológica que todo emprendedor debería mirar de cerca hoy. Totalmente la automatización e inteligencia artificial, definitivamente. En innovación, ¿mejorar lo que existe o crear desde cero? Creo que actualmente, según en qué industria estemos, pero yo siempre soy partidario de mejorar. Mejorar. Nos quedan las últimas 4. ¿Cuál ha sido la innovación más infravalorada de los últimos 5 años? Podría tratarse quizás de los chatbots, porque todo el mundo cree que son estúpidos, pero yo creo que va a llegar un punto de inflexión en que van a lograr sobrepasar el test de Turing y no vamos a saber quién está al otro lado, si un humano o un robot. Perfecto. Se pueden ir perfeccionando, además pueden ir aprendiendo, y una respuesta rápida también cuando necesitan mucha... Cuando te deben llegar como 1000 mensajes de repente en algún viral, sí. Un bot de repente puede solucionar totalmente ese tipo de cosas. Por lo menos empezar a adaptar la personalidad de la persona que está al otro lado. Exacto, tal cual. Si tuvieras solo $100 para marketing, ¿en qué lo gastarías? En trabajar el diseño, en la personalidad y la estrategia de la marca. Establecer muy bien las bases, el terreno de juego en el cual se va a desenvolver la marca, con una buena asesoría. Lo que más aburre de los anuncios hoy en día, ¿qué es? Que hablen del producto o del servicio. Ajá. Queremos historias. Queremos reírnos, queremos algo que nos atrape. ¿Qué pesa más, el copywriting o el diseño visual? Depende del canal, pero el copywriting por preferencia me gusta más. Tengo 3 bonus. Primero de ellos, ¿prefieres un viral instantáneo o un crecimiento de seguidores lento pero constante? La segunda, totalmente, porque así conozco mi audiencia. ¿Colaboraciones con influencers, oportunidad o trampa? Creo que puede ser una trampa mortal para marcas que no saben qué es lo que realmente quieren. No es algo que... Hay que estudiarlo al dedillo. Sí. Ya no es tan directo como antes. No es algo tan obvio. Ajá. Correcto. Ajá. Hay que estudiarlo. ¿Cuánto marketing digital debería ser considerado hoy como gasto fijo básico en un negocio? Esa es la última. Mira, depende del tamaño de la compañía, pero por lo menos entre performance, content management, un poco de estrategia, yo presupuestaría unos $500 a $600 al mes. ¿Y si fuera un porcentaje de sobre, las ventas totales? Por ejemplo. Ajá. Entre un 5 y un 10%. Okay. Sí. Súper. Con esa respuesta en realidad ayuda mucho a todos los emprendedores que están acá escuchando, y no solamente emprendedores, sino que también dueños de negocios que quieren irse curtiendo o empapando de nuevo conocimiento. De verdad súper valioso para todos. Muchas gracias, Lucas, de verdad por todo este tiempo y todo el valor que nos has compartido. Y queremos hacerle un regalo a todos los que han llegado hasta el final de esta conversación. Y quiero que nos digas tú, te quiero comprometer a que podamos regalar algo tuyo, y yo también me voy a comprometer a regalar algo mío. Y yo, bueno, les puedo regalar una planilla que en lo personal utilizo para llevar al dedillo mis costos y mis gastos. Así que ese va a ser mi regalo, una planilla financiera para que puedan empezar a organizar sus finanzas. Está perfecto, porque esa planilla vale mucho porque no he visto planilla con tal nivel de detalle,
y no es para que llenen todas las celdas, sino que es para que vean la celda que ustedes necesitan y de verdad va a ser muy útil. Y en ese sentido, el regalo que yo les puedo dar es que me escriban directamente, que cuando se hayan descargado la planilla de Luca, que lo pueden ver en su canal de YouTube, ahí está el link para descargar la plantilla, y si no la piden a nosotros directamente, pero yo me comprometo a auditarles o ayudar a armar esa planilla para que la puedan utilizar, porque pasa mucho que uno tiene los recursos pero no los ocupa. Entonces lo que yo les quiero regalar es que pasen a la acción, de cómo ocuparlo, y si tienen dudas también las podemos resolver, y feliz podamos ir utilizando ese contenido de alta calidad que nos regala Lucas, y yo con mi tiempo para ir auditándoles esa planilla. Así que de verdad muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias, Lucas. Que esté muy bien. Encantadísimo. Muchas gracias por la invitación.